Buenas tardes, mi nombre es Manuel Cubillos y vamos a realizar la actividad número 2 de la investigación cualitativa. Bueno, en el enfoque cualitativo de la investigación, el diseño metodológico se refiere al abordaje general que se realiza en el proceso de investigación, cuyos datos son de naturaleza cualitativa, siendo esta más flexible y abierto que lo cuantitativo. En este sentido, el curso de las acciones investigativas se va definiendo de acuerdo a la intención del investigador. A medida que se desarrolle esta se va ajustándose a los contenidos del contexto, las limitaciones y los imprevistos de un proceso de construcción permanente. Vemos que hay diversas tipologías para estos diseños, como lo son los diseños más comunes, el etnográfico, la teoría fundamentada, la investigación de acción, el estudio de caso, la fenomenología. Y bueno, estos tienen en común el estudio de la experiencia humana y su interés por comprenderla desde la perspectiva de los participantes. En este cuadro comparativo podemos ver 7 criterios, ¿sí?, los cuales muestran las características principales en ellos, como la pregunta de investigación, el tipo de, el tipo de problema, el objetivo, el objeto de estudio, el método de recolección de datos, la estrategia de análisis de datos y el tipo de resultado. Entonces en este cuadro comparativo vamos a ver algunas características de acuerdo a los métodos y a sus características, ¿sí? Entre ellos tenemos entonces, una de las características es la pregunta de investigación. Entonces vamos a ver, mira, en los etnográficos la pregunta es sobre la estructura y el funcionamiento de un grupo, de una organización o de una cultura o comunidad. En la teoría fundamentada, la pregunta de investigación es sobre los vínculos y las relaciones que conforman un fenómeno. En la investigación de acción, su pregunta es sobre las problemáticas de un grupo o una comunidad. El estudio de casos, la pregunta de investigación es sobre casos particulares en un contexto correcto. Y en fenomenología, su pregunta es sobre la experiencia en común de varias personas respecto a un fenómeno, ¿sí? También tenemos el tipo de problema como característica. Entonces, en el etnográfico, vemos es que cuando se busca entender las creencias, las ideas, los conocimientos y prácticas de los sistemas sociales. El tipo de problema en la teoría fundamentada es cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o el planteamiento del problema. En la investigación de acción es cuando se necesita resolver la problemática de un grupo o una comunidad. En el estudio de caso, el tipo de problema es cuando se busca entender la particularidad o la complejidad de un caso singular. En la fenomenología, su tipo de problema es cuando se busca entender las experiencias de personas sobre un fenómeno. También el objetivo de los etnográficos es describir y analizar lo que las personas de un sistema social hacen usualmente. En la teoría fundamentada es desarrollar teorías basadas en datos empíricos. El objetivo de la investigación de acción es comprender y resolver problemáticas específicas de un grupo social. El objetivo del estudio de caso es comprender en profundidad la realidad social de una población determinada. Y el objetivo de la fenomenología es describir el significado de un fenómeno para varias personas. Bueno, aquí podemos ver varias características como es el objeto de estudio, los métodos de recolección de datos. Vamos a ver la estrategia de análisis de datos, que en los etnográficos es sobre la reflexión o la interpretación permanente de lo que se percibe, de lo que se siente y vive. Una triangulación de la fuente de información, ¿sí? En cambio, en la teoría fundamentada, pues el método de recolección de datos es con entrevistas y con grupos de enfoques. El método de recolección de datos en la investigación de acción, pues también es con entrevistas, con actores, con claves, con observación de sitios, con elementos y actividades relacionados con el problema. En el método de recolección de datos, en el estudio de caso, es la documentación, los registros clínicos, las entrevistas abiertas o estructuradas, la observación directa o participativa en entrevistas focales y materiales. Y el método de recolección de datos en la fenomenología es con la observación, las entrevistas personales o grupales, son preguntas abiertas, son estructuradas o semiestructuradas. Y también se utilizan grabaciones de audios o videos documentados de todo tipo. El tipo de resultado de cada uno de estos, como los etnográficos, es la descripción y la explicación de la cultura de los grupos o comunidades. En la teoría fundamentada es la explicación general o teoría sobre un fenómeno. En la investigación-acción, su tipo de resultados son soluciones específicas para la resolución de la problemática
que incluye un diagnóstico y un plan de acción. El tipo de resultado en el estudio de caso es la explicación del problema o el tema, una detallada descripción del contexto. Y el tipo de resultado en la fenomenología es la descripción de las experiencias comunes y diferentes de los individuos investigativos. Entonces podemos ver cada una de sus características en este cuadro de estas metodologías más comunes. Muchas gracias, espero sus, sus inquietudes o sus propuestas también. Muchas gracias y espero sea de gran ayuda.